Y bueno, en otros temas, todos hemos sentido las bajas temperaturas originadas por frentes fríos que se registran en nuestro país y también en algunos otros lugares del mundo. Investigadores establecen una relación entre estas condiciones como efectos del cambio climático. Para profundizar en este tema, recibimos en 21 Noticias al ingeniero Carlos Álvarez Flores. Él es consultor ambiental. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Bienvenido. Feliz jueves. Muy buenos días. Felicidades a todos los TV escuchas o televidentes. Y debo decir que efectivamente, no solamente algunos, hay 3,000 científicos de todo el planeta que conforman el panel intergubernamental de cambio climático. Y ellos, desde hace ya 30 años, están insistiendo en este problema. El problema más importante que hoy enfrenta la humanidad es el calentamiento global. Independientemente de los problemas económicos, del desempleo y de todo lo que nos aqueja, hoy esos 3,000 científicos tienen pruebas contundentes de que ya dislocamos, ya modificamos el ciclo del agua en el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el volumen de vapor de agua que hay hoy en la biosfera, que es la capa de 10 kilómetros que va de la superficie hacia arriba, tiene un contenido mayor de humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cambiamos esa estacionalidad. Aquella estacionalidad. ¿Cuándo es el tiempo de aguas? Decía mi abuelo. Pues en marzo, abril. Ya no. Hoy puede llover el 30 de diciembre, el 2 de septiembre. Todas esas frases que decían del cordonazo de San No, pues ya, ¿cuál cordonazo? Pues o sea, ya no. Cambiaron. Ya cambiaron, ya se modificó y no podemos ni siquiera explicar por qué hoy hay tantas nevadas. Bueno, en Estados Unidos la semana pasada. Se han visto cosas que nunca ocurrían, zonas, en este caso ya lo mencionaba usted, en Estados Unidos, donde hubo nieve, inclusive en el desierto del Sahara. Esto los humanos, con nuestros propios residuos contaminantes, estamos provocando esto, ingeniero. Totalmente, o sea, son todas las actividades humanas modernas, diría yo. Hace 200 años, pues no quemábamos tantos combustibles fósiles. O sea, hoy tenemos, bueno, solamente para hablar de México, tenemos 38 millones de vehículos y en 1960 teníamos solamente 5 millones de vehículos. Oye, ingeniero, ya nomás para que tengamos una idea de cómo estamos generando gases de efecto invernadero. Claro, usted dice hay 3,000 científicos que apuntalan estas teorías, pero hay un presidente que dice que no. Es correcto. El señor Donald Trump es un hombre muy ignorante y en el fondo no confiesa, debería ser más sincero y decir, yo apoyo a las petroleras. No lo dice. Él se burla, es un hombre muy irresponsable. ¿Por qué? Porque ya le dio un golpe al Acuerdo de París. O sea, él ya puso a temblar el Acuerdo de París de 2015, en donde todos los países, 194 países del mundo, nos habíamos comprometido, entre ellos México, ahora sí en serio, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el señor Trump no le importó el acuerdo que firmó y que ratificó Barack Obama y hoy lo echó para atrás. O sea, está retardando, nos va a hacer perder 4, ojalá y no se relija, ¿verdad? Pero cuando menos estos 4 años estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque está retrasando con su actitud y con el dinero que iba a ingresar a un fondo que teníamos que haber constituido hacia el 2020 de 100,000 millones de dólares para apoyar a todos los países en desarrollo como nosotros, para seguir implementando medidas de mitigación y reducción de emisiones. Ya no lo va a aportar. Oye, ingeniero, y ahora que tocaba el tema, del Acuerdo de París, ¿es suficiente? Es decir, con este acuerdo, con las acciones que se implementarán por los países firmantes, vamos pues a desacelerar los cambios que se provocan en el planeta pues por el cambio climático. Es correcto, o sea, las metas ahora son más ambiciosas que lo que fue el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto solamente planteaba reducir el 5% de las emisiones de la línea base del 90, o sea, de 1990, lo que cada quien se supone que generaba, nada más un 5%, pero ahora hay compromisos tan importantes como México, que comprometió el 30%.
reducir el 30% de sus emisiones hacia el 2025 o hacia el 2030. De manera que, bueno, sí necesitamos retomar el tema y sobre todo entender que somos nosotros mismos los que estamos generando el problema del calentamiento global. Rápidamente, ingeniero, para despedir esta entrevista, ¿cómo debemos entender entonces a futuro o cómo debemos ver las previsiones climáticas a futuro? Porque efectivamente hay nevadas más intensas, no pronosticadas, cada vez los huracanes son mucho más fuertes. Hay quienes incluso dicen que les van a subir hasta de categoría los huracanes. Ya, ¿no? Habrá que inventar otra categoría. O sea, más frecuentes, más intensos, más sequías, más heladas. O sea, esas son las consecuencias del calentamiento global. Bueno, pues sin duda alguna tendremos que hay que seguir, porque también hay que decirlo, también hay otra corriente de científicos que lo niegan, que dicen que incluso es un ciclo natural de la Tierra. Pagados por las petroleras. Digo, vamos a ser claritos. Aquí el tema se llama el petróleo. Y nosotros seguimos en autos de gasolina. Yo quisiera que los mexicanos ya pudiéramos comprar, porque están muy caros todavía, que pudiéramos traer todos autos eléctricos, o bueno, cuando menos híbridos, ¿no? Mita y mita. Ojalá que el gobierno hiciera alguna actitud. Pequeños cambios harán gran diferencia. Así es, y tenemos que entenderlo, usar el calentador solar, reducir nuestro uso del auto. Esas son algunas de las recomendaciones. Muchísimas gracias, ya lo tiene usted ahí, es el ingeniero Carlos Álvarez Flores.